Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Y así damos inicio a esta lección número 12, que contiene la quinta parte y parte final también de nuestro estudio de los decretos conciliares. En esta lección nos enfocaremos en el estudio del decreto Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias católicas orientales y el decreto Intermirifica sobre los medios de comunicación social. Comencemos por revisar el decreto Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias católicas orientales y, como ya hemos hecho costumbre, primeramente comprendamos su título, Orientalium Ecclesiarum, que en latín significa las iglesias orientales, dado que el texto original en latín de este decreto comienza diciendo Orientalium Ecclesiarum Instituta Ritus Litúrgicos, Tradiciones Eclesiásticas Atque Vitae Christiane Disciplinam Ecclesia Católica Magni Facit. La Iglesia Católica tiene en gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales, pues en todas ellas, preclaras por su venerable antigüedad, brilla aquella tradición de los padres que arranca desde los apóstoles, la cual constituye una parte de lo divinamente revelado y del patrimonio indiviso de la Iglesia universal. El decreto sobre las iglesias orientales católicas es uno de los más breves de los documentos conciliares junto con el decreto Nostra Aetate. Fue aprobado con 2.149 votos a favor y 39 en contra el 21 de noviembre de 1964. Es un decreto fundamentalmente disciplinar. Se advierte que no hay una sola iglesia oriental, sino varias. Además, debido a que la expresión iglesias orientales era insuficiente porque designa tanto a las iglesias separadas ortodoxas como a las católicas en plena comunión, se introdujo el término iglesias orientales católicas para diferenciarlas de las ortodoxas. Este decreto pues se refiere en concreto a estas iglesias católicas orientales, a las que sí están en comunión con la iglesia latina, con la iglesia de Roma, en comunión con el Papa. El decreto Orientalium Ecclesiarum consta de un proemio, 6 secciones y una conclusión. El proemio comienza recordando el aprecio de la Iglesia por las instituciones, los ritos, las tradiciones y la disciplina de las iglesias orientales, sin olvidar que no son entidades distintas y por ello su patrimonio es un patrimonio de toda la Iglesia. La primera sección trata de las iglesias particulares o de los ritos particulares. Dichas iglesias son comunidades eclesiales que tienen una jerarquía propia y que están comprendidas por varias iglesias locales, y se distinguen de grupos similares por su liturgia, por su ordenamiento jurídico y por su patrimonio espiritual. El elemento esencial es que tienen una autonomía jerárquica. Este decreto, por tanto, presenta a la Iglesia Católica como una comunión de iglesias con la misma dignidad, con idénticos derechos y deberes, y confiadas todas por igual al gobierno pastoral del Papa. Se reconoce a todas las iglesias el mismo derecho en cuanto a la predicación del Evangelio por todo el mundo, quedando a competencia del Papa la coordinación de la actividad misionera de las distintas iglesias. Para promover la colaboración entre las distintas iglesias con jurisdicción en un mismo territorio, se recomiendan reuniones periódicas entre sus distintas jerarquías. Respecto al paso de los fieles de un rito al otro, este decreto indica que se debe conservar el propio rito bajo el cual uno fue bautizado, aunque pueden admitirse excepciones, en cuyo caso corresponde a la sede apostólica autorizarlas. La segunda sección trata de la salvaguarda del patrimonio espiritual de las iglesias orientales. Se recuerda aquí el derecho y el deber que tienen las iglesias orientales católicas de regirse por su propia disciplina y de mantener la fidelidad a la propia tradición.
La tercera sección se ocupa de los patriarcados orientales. Comienza dando la noción de lo que es un patriarca oriental, una institución reconocida ya desde los primeros concilios ecuménicos. Y posteriormente, el decreto indica la extensión y los límites de la autoridad del patriarca. Afirma que todos los patriarcas tienen la misma dignidad y ordena la restauración de sus deberes y privilegios. Los patriarcados, con sus respectivos sínodos, son la instancia superior en los asuntos del patriarcado, salvo el derecho inalienable que corresponde al Papa. La cuarta sección trata de las disciplinas de los sacramentos. Confirma y aprueba la disciplina vigente en las iglesias orientales. Reconoce a los presbíteros como ministros de la confirmación, a diferencia del rito latino en que el ministro de la confirmación es el obispo. En los ritos orientales el ministro de la confirmación es el presbítero. Se fija también la obligación de asistir los domingos y días festivos a la Eucaristía, o según están prescritos, a algunos ritos y a la celebración de las alabanzas divinas. Otro punto importante lo encontramos en el restablecimiento del diaconado permanente. La quinta sección está dedicada al culto divino. En ella se determina la autoridad competente para la institución en cuanto a culto divino, por ejemplo, el traslado o la supresión de fiestas, la creación de fiestas, dejando claro que la supresión de fiestas queda reservada exclusivamente al Concilio Ecuménico o a la Sede Apostólica. Se recomienda a los patriarcas y autoridades supremas que lleguen a acuerdos con las partes interesadas para celebrar el mismo día la fiesta de la Pascua en el ámbito de un mismo territorio. Se establecen también las normas que deben seguir los fieles que viven fuera del territorio de su rito y las familias del rito mixto. Por último, se aborda también la celebración del oficio divino y el uso de las lenguas en la liturgia. La sexta sección finalmente está dedicada al trato con los hermanos de las iglesias separadas. Se destaca la función especial de las iglesias orientales católicas en la tarea ecuménica y la actitud que debe aportar con los hermanos separados que retornan a la unidad católica, especialmente a los clérigos. Se fijan además los principios generales sobre la comunicación en las cosas sagradas y se especifican los sacramentos en los que se permite dicha intercomunión, que son la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. Es decir, un miembro de cierto rito oriental puede recibir estos sacramentos asistiendo a una celebración litúrgica propia de otro rito oriental católico. En la conclusión del decreto Orientalium Ecclesiarum se decreta el carácter provisional de las disposiciones jurídicas del decreto hasta que se alcance la plena comunión entre la Iglesia Católica y las iglesias orientales separadas. Se invita finalmente a todos los cristianos a orar por la restauración de la unidad. Hasta aquí el decreto Orientalium Ecclesiarum. Sin embargo, un documento importantísimo en continuidad con este mismo decreto es la Constitución Apostólica Sacri Cánones del Papa Juan Pablo II, en la cual se promulga el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, es decir, el Código de Derecho Canónico para estas iglesias católicas orientales. Continuemos ahora con el estudio del decreto Intermirifica sobre los medios de comunicación social. Intermirifica significa entre los maravillosos, refiriéndose a los maravillosos inventos de la técnica. Y es que su texto en latín comienza diciendo: Intermirifica technice artis inventa, quae odiernis praesertim temporibus deo favente, humanum ingenium e rebus creatit de prompsit, peculiari sollicitudine mater ecclesia ea excipit, ac prosequitur quae hominis animum potissimum respiciunt. Entre los maravillosos inventos de la técnica, que sobre todo en estos tiempos el ingenio humano, con la ayuda de Dios, ha extraído de las cosas creadas, la Madre Iglesia acoge y fomenta con especial solicitud aquellos que atañen especialmente al espíritu humano y que han abierto nuevos caminos para comunicar con extraordinaria facilidad noticias, ideas y doctrinas de todo tipo. Entre tales inventos sobresalen aquellos instrumentos que por su naturaleza pueden llegar no solo a los individuos, sino también a las multitudes y a toda la sociedad humana, como son la prensa, el cine, la radio, la televisión y otros similares, que por ello mismo pueden ser llamados con razón medios de comunicación social.
Este decreto intermirifica fue promulgado el 5 de diciembre de 1963, luego de obtener 1960 votos a favor y 164 en contra, por lo que fue el decreto que obtuvo la mayor cantidad de votos negativos de todos los documentos conciliares. El decreto intermirifica es también uno de los documentos cortos del concilio, compuesto únicamente por una introducción, 2 capítulos y una conclusión. En su breve introducción, que prácticamente ya te he leído, el decreto hace una valoración somera pero solemne de la importancia de los medios de comunicación y justifica la atención que le presta el concilio, consciente en su influjo en la salvación de las almas y en el progreso de la humanidad. El primer capítulo del Intermirifica se dedica a establecer las normas reguladoras del recto uso de los medios de comunicación. Se hace aquí un análisis de los derechos y de los deberes que se derivan de la existencia de los medios y de su naturaleza técnica y universalizante. Hace reflexiones muy valiosas para una primera ética de la comunicación y significa un primer paso ante otros documentos magisteriales que más adelante han ahondado sobre el tema con el paso del tiempo. El derecho a la información queda sólida y solemnemente aceptado, y de ese derecho se desgranan los deberes que afectan a cada uno de los protagonistas de la comunicación, empresas, profesionales, estados y los espectadores como destinatarios del proceso comunicativo. El segundo capítulo, titulado Los medios de comunicación y el apostolado católico, aborda el fenómeno comunicativo y las responsabilidades que plantea a la acción pastoral de la Iglesia. Respecto a la prensa, el concilio invita a fomentar ante todo una prensa honesta, de manera que los fieles puedan ser imbuidos plenamente del espíritu cristiano. Pide que se cree y se desarrolle también una prensa verdaderamente católica, con la intención de formar, de consolidar y de promover una opinión pública en consonancia con nuestra fe católica. Por lo cual los fieles deben estar advertidos de la necesidad de leer y difundir la prensa católica de manera que puedan formarse un juicio cristiano sobre todos los acontecimientos. También se delinean los primeros elementos de una pastoral de los medios y a través de los medios. Como piezas de esa pastoral, hay un encarecimiento de la formación en los medios a las escuelas y centros de la Iglesia, incluyendo los seminarios. Se incita a los profesionales católicos para que se junten en asociaciones profesionales, nacionales e internacionales. Se apremia a cada diócesis y a la curia romana para que se creen los organismos pertinentes que sean capaces de canalizar la labor católica en y para los medios de comunicación. Este conjunto de recomendaciones prácticas y de creación de estructuras culmina con la instauración en todas las diócesis del mundo de una jornada anual para recordar a los fieles la importancia de los medios y solicitar su ayuda económica para iniciativas concretas en este campo. Cabe destacar que esta jornada de las comunicaciones es la única jornada que fue establecida por el Concilio Vaticano II. En la conclusión del decreto Intermirifica, se promete una instrucción pastoral complementaria a este decreto y se exhorta a los fieles al uso de los medios de tal suerte que su utilización derive en favor de la sociedad y en alabanza y gloria de Dios. Pues bien, con esto concluimos no solamente el estudio de los decretos conciliares, sino también el estudio de todos los documentos del Concilio Vaticano II. Pero el curso no ha terminado. La próxima lección comenzaremos la siguiente parte de este fascinante curso, en la que nos enfocaremos en comprender los errores en la acogida e implementación del Concilio Vaticano II. Será un estudio muy interesante, importante y necesario, así que no te pierdas la siguiente lección. Te espero entonces la próxima semana para continuar juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net.